Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta puntada a crochet que es el punto almendra. Es un punto fácil de tejer, tiene solamente 4 vueltas a repetir, utiliza solo 2 puntos básicos y forma un tejido denso, tupido, que viene muy bien, por ejemplo, para tejer mantas o suéteres, cardigans, cualquier cosa abrigadora. Queda muy bonito con estas formas de almendra que tenemos aquí. Sí les puedo hacer nada más una recomendación, que lo tejan con un gancho 1 o 2 números más grande que lo que recomienda el fabricante de su material. Eso para que esponje muy bien el tejido, para que los puntos deslizados que vamos a utilizar no queden apretados. Entonces vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado. Metemos el gancho en el arito que quedó y lo ajustamos. Esta puntada necesita para comenzar un número de cadenas que sea múltiplo de 8 más 5. En mi caso, para esta muestra voy a tejer 29 cadenas, que son el resultado de 24, que es el múltiplo de 8, más 5. Entonces eso me da 29 cadenas. Ustedes tejan las cadenas que necesiten. Así que doy una lazada y paso por la argolla que tengo en el gancho. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y así voy a continuar hasta tener 29. Ustedes continúen hasta tener las cadenas que necesiten. Ya saben, tienen que tener un número que sea múltiplo de 8 más 5 cadenas. Una vez que tengan las cadenas listas, comenzaremos a tejer la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Así que contamos 1 y 2. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Para eso, metemos el gancho, damos una lazada, sacamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado y es muy importante que no lo aprieten. Vamos a tejer otros 3 puntos deslizados, uno en cada cadena. Entonces, vamos a la siguiente, metemos el gancho, tomamos la hebra, la sacamos por la cadena y por la argolla que tenemos en el gancho. Otra vez, un punto deslizado en la siguiente cadena y un punto deslizado en la cadena que sigue. Así que en total hemos hecho 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Ahora haremos 4 puntos medios altos, uno en cada cadena. Así que damos una lazada, vamos a la siguiente cadena, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ahí tenemos un punto medio alto, vamos a la cadena que sigue y hacemos lo mismo. Lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ya tenemos 2, siguiente cadena, 3 y siguiente cadena, 4. Y ahora de lo que se trata es de continuar repitiendo esto. 4 puntos deslizados y 4 puntos medios altos. Así que nos toca hacer 4 puntos deslizados. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ya saben, sin apretarlos. Y ahora 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Así de sencillo. Van entonces a continuar repitiendo esto y nos vemos al final de la vuelta. En el final de la vuelta, una vez que hayan tejido los últimos 4 puntos medios altos, les van a quedar 4 cadenas así como a mí. 1, 2, 3 y 4. Así que vamos a terminar con 4 puntos deslizados, uno en cada cadena.
De esa manera comenzamos con puntos deslizados y terminamos con puntos deslizados. Vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta es como la vuelta 1, pero vamos a tejer nuestros puntos tomando la hebra de atrás de cada punto. Si giran un poquito su tejido van a ver esta V, que es la cabecita del punto. La hebra que queda más cerca de ustedes es la hebra delantera, la hebra que queda más lejos es la hebra trasera y esa es la que vamos a tomar. Entonces, empezamos a tejer en el primer punto, hacemos 4 puntos deslizados, uno en cada punto, tomando la hebra de atrás. Entonces, ahí está el primer punto. Tomamos la hebra de atrás y tejemos un punto deslizado, siguiente punto, tomo la hebra de atrás, hacemos el segundo, siguiente punto, tomo la hebra de atrás, hacemos el tercer punto deslizado y en el punto que sigue, tomo la hebra de atrás y hacemos el cuarto punto deslizado. Y ahora vamos a tejer 4 puntos medios altos, pero los vamos a hacer igual, tomando la hebra de atrás del punto. Así que giren su tejido para que vean esta V y tomamos la hebra que está más lejos de nosotros, aquí. Tomo esta y hago el primer punto medio alto. Siguiente punto, tomo la hebra de atrás. Hacemos el segundo. Siguiente punto, tomo la hebra de atrás. Ahí tenemos el tercer punto medio alto y en el siguiente punto tomamos la hebra de atrás y hacemos el cuarto punto medio alto. Y vamos a continuar repitiendo esto. 4 puntos deslizados y 4 puntos medios altos tomando siempre la hebra de atrás de cada punto. Voy a hacerlo con ustedes una vez más, así que nos toca hacer 4 puntos deslizados. Uno en cada punto y tomo la hebra de atrás. Y ahora 4 puntos medios altos tomando la hebra de atrás. Y así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. En los últimos 4 puntos, después de hacer 4 puntos medios altos, nos toca terminar con 4 puntos deslizados. Así que voy aquí. Igual seguimos tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3 y aquí está el último punto, 4. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a empezar con 4 puntos medios altos, uno en cada punto y tomando la hebra de atrás. Empezamos a tejer en el primer punto. Así que hacemos un punto medio alto, siguiente punto, hacemos el segundo, siguiente punto, el tercero y siguiente punto, el cuarto. Ahora hacemos 4 puntos deslizados, uno en cada punto, tomando la hebra de atrás. Ahí está, 1, siguiente punto, 2, siguiente punto, 3 y siguiente punto, 4. Y continuaremos repitiendo esto. 4 puntos medios altos tomando la hebra de atrás, uno en cada punto y luego 4 puntos deslizados tomando la hebra de atrás y hacemos uno en cada punto. Voy a hacerlo otra vez. Nos toca hacer 4 puntos medios altos, uno en cada punto y tomando la hebra de atrás.
Y ahora 4 puntos deslizados, uno en cada punto y tomando la hebra de atrás. Y así van a continuar. En el final, después de hacer 4 puntos deslizados, vamos a terminar con 4 puntos medios altos tomando la hebra de atrás. Y hacemos uno en cada punto. Como ven, hemos empezado con 4 puntos medios altos y terminamos con 4 puntos medios altos. Vuelta 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Esta vuelta es igual que la vuelta anterior. Empezamos tejiendo 4 puntos medios altos, uno en cada punto tomando la hebra de atrás. Y empezamos a tejer en el primer punto. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos 4 puntos deslizados, uno en cada punto tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3 y 4. Y continuamos repitiendo esto mismo. 4 puntos medios altos. Y 4 puntos deslizados. Y así continuamos. En el final terminamos con 4 puntos medios altos tomando la hebra de atrás. Vuelta 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Hacemos 4 puntos deslizados, uno en cada punto, tomando la hebra de atrás y empezamos a tejer en el primer punto. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hacemos 4 puntos medios altos, uno en cada punto y tomando la hebra de atrás. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a continuar repitiendo esto. 4 puntos deslizados, tomando la hebra de atrás, uno en cada punto y luego 4 puntos medios altos, tomando la hebra de atrás y haciendo uno en cada punto. Voy a hacerlo una vez más con ustedes. Nos tocan hacer 4 puntos deslizados, tomando la hebra de atrás. Y ahora 4 puntos medios altos, tomando la hebra de atrás. Y así continuamos repitiendo esto. Y en los últimos 4 puntos hacemos 4 puntos deslizados tomando la hebra de atrás. Ya pueden verse estas almendras que hemos formado. Y lo que van a hacer ahora es continuar repitiendo de la vuelta 2 a la vuelta 5
tantas veces como necesiten para alcanzar ese largo que desean. Ya vieron que fue muy fácil. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.